Todo comenzó con esa maldita guerra de Vladimir Merino Barrera. No he tenido la oportunidad de leer el libro, pero leyendo el resumen la verdad que me han entrado muchas ganas. Nos habla de una época en la que muchos niños españoles tuvieron que huir de su país, de sus casas, de su familia, para protegerse de esa guerra civil, que es de las peores cosas que le puede pasar a un país. Vladimir, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. A vosotros por invitarme. Este libro lleva muchísimos años en tu cabeza, o por lo menos la historia. La historia lleva bastantes años. El libro tiene solo 4 meses. Pero la historia sí que la has estado madurando. Es una historia que se madura a lo largo de los años, efectivamente. Escribirlo luego me costó aproximadamente un año, año y algo, pero fue madurando con tiempo, claro. Porque además tiene... Y el origen, pues el origen está en mi propia vida, ¿no? De hecho, el libro, en la página primera o segunda, va dedicado a mi madre. Bueno, no es una biografía, pero se le parece. Yo creo que es ese dicho tan útil de inspirado en. Pues está inspirado un poco en la historia de mi madre, que es la historia de 4.000 niños que fueron a la Unión Soviética durante la Guerra Civil Española, escapando de los bombardeos, en este caso de Bilbao, y se fueron con la idea de que en cuanto terminara la Guerra Civil poder volver a casa con sus padres y con sus familias. Bueno, salieron de España 35.000 niños, la mayoría del norte, País Vasco, Santander, Cantabria, Asturias. También en la cornisa mediterránea salió algo, Valencia, algo Cataluña, algo de Andalucía también, principalmente Almería. De esos 35.000 niños, prácticamente 30.000 y algo pudieron volver a España en cuanto terminó la Guerra Civil. Pero hubo 4.000 niños que tuvieron la desgracia de no poder conseguirlo. ¿Qué ocurrió ahí? Pues simplificando mucho, y algo de eso lo digo en la novela, pues ocurrió que Franco y Stalin no se hablaban, tampoco se enviaban cartas, y la Cruz Roja Internacional, que lo intentó por todos los medios, pues no lo consiguió hasta que Stalin murió. Una vez muerto Stalin, se empezó a desbloquear algo la situación aparentemente, luego igual me lo preguntan, no lo sé. En la Unión Soviética quedaban varios miles, no mucho ya, prisioneros de lo que fue la División Azul, supongo que conocerá lo que era la División Azul, y en el año 54 ya se fleta de Rusia un barco que se llamaba el Semiramis, también en la historia aparece ese barco, que viene ya con las primeras docenas de niños, de los miles que ya no eran niños, ya eran gente adulta, ya eran los llamados niños de la guerra. Pero ese barco venía principalmente cargado con exprisioneros de la División Azul que habían estado en Siberia. Y ahí ya metieron el primer paquete de los miles de niños. ¿Y ahí estaba tu madre? No. Tu madre y tú, porque tu madre se fue sola y volvió contigo. Mi madre y yo. En el año 56, en enero, se van fletando varios barcos, y en el caso mío, que llegamos a Castellón con mi madre, es el año 56, con un barco ya exclusivamente montado, que se llamaba el Crimea, exclusivamente montado para los llamados niños de la guerra. Y cuando llegáis a España, ¿qué es lo que le pasó a la mayoría de aquellos niños? España no era tampoco ni el lugar del que se fueron, habían tenido una educación distinta, muy lejos de sus casas, de sus hogares, y encima se tienen que encontrar también, después de haber estado tantos años fuera, en caso de tu madre 19, ¿no? Se tienen que encontrar con ese volverse a... Con muchas dificultades. Un poco la esencia de la novela, en la parte final, refleja precisamente esas dificultades en que se encuentran. Bueno, como anécdota, que también lo reflejo ahí, claro, la protagonista de la novela, que se llama Josefina, que no es el nombre de mi madre, pero básicamente es lo mismo, está educada en un régimen de valores llamados socialistas, que era la Unión Soviética. Entonces, mi madre, cuando vuelve, yo agarradito de su mano con 5 años, cuando vuelve, va a vivir a casa de mis abuelos, de sus padres. Ellos están viviendo en una casa en alquiler, es un edificio en rentería, con 3 plantas y creo que aproximadamente 12 viviendas. Todas las viviendas son propiedad de un solo señor, que es el charcutero que está en la tienda de abajo. Este señor todos los meses pasaba por las casas tocando el timbre y cobrando el alquiler. En caso de que no le pagaran, tenía potestad para incluso poder ponerlos en la calle por ser unos inquilinos morosos. Josefina en la novela cuenta que eso no le encaja en su escala de valores, como una sola persona puede ser propietaria de todo eso, incluso con capacidad para poner en la calle a otras personas, ¿no? Ese es uno de los choques. Yo creo que el choque principal se produce porque la protagonista de la novela, y con ella los miles de niños que van,
se separa muy bruscamente de sus padres, con la idea inicial que había dicho que cuando terminara la guerra civil volvieran, pero en este caso no vuelven, y durante 19 años que están en el exilio prácticamente no tienen comunicación con España. También lo recoge un poco en la novela, hay intercambio de cartas y de fotografías, pero la gran mayoría de esas cartas no llegan a destino. Vladimir, eso quería preguntarte, ya no sé el personaje de la novela, Josefina, pero por ejemplo, te llamas Vladimir. Me llamo Vladimir, es que Vladimir en Rusia es como aquí Pepe. Claro, te llamas Vladimir, tus dos apellidos son españoles, Merino Barrera. Tu madre llegó, y cuentas eso, ¿no? Pues que tu madre incluso se llegó a meter totalmente en lo que era ese socialismo ruso. ¿Llegó un poco a olvidar su identidad española? Nunca. En esos años no. Nunca. De hecho, si algún día lees la novela, que me gustaría que la leyeras, una de las obsesiones principales durante todos esos 19 años, por parte de mi madre, por parte prácticamente yo creo de todos los niños, es volver a España. Ellos están constantemente deseando volver. Pero incluso se produce la curiosidad, en positivo, de que cuando los niños van en ese barco que sale de Santurce, en Vizcaya, con 1.500 niños hacia la Unión Soviética, van acompañados de profesores españoles, de médicos españoles y de algunos jóvenes en plan de monitores. Cuando llegan a Rusia, que llegan por el norte de Europa en un barco bastante calamitoso, y llegan a lo que ahora se llama San Petersburgo, entonces se llamaba Leningrado, pues todos los niños los reparten en grupos de aproximadamente 100, 200 niños, nunca van a vivir a casas particulares, no, siempre están en colonias, y desde el primer momento los maestros que van les van dando la educación en castellano, y según van aprendiendo el ruso, van cambiando. Y una cosa que siempre ellos lo dicen, mi madre por lo menos así lo ha contado también, es que siempre procuraron mantenerles la esencia cultural española. Es decir, leían muchísima literatura española, estando en constantemente. ¿Qué había detrás de eso? Posiblemente habría intereses políticos, tanto Vladimir, en un sentido como en otro, pero no llegan a perder esa esencia. Pero siempre ellos estaban deseando volver a España. Tú supongo que no tendrás recuerdos de aquella época, ¿no? Serán muy vagos porque volviste muy pequeñito. Volví con 5 años y yo no sé si mis recuerdos son que me los ha contado mi madre o que verdaderamente son recuerdos. Es una mezcla de cosas ahí. Recuerdos pocos. Incluso el idioma lo llegué a perder. Con los años, tu madre, ¿cómo recordaba aquella época? Cuando os contaba cosas, porque en este caso Josefina le cuenta a su nieta, sí, ya bastante mayor, tiene la necesidad de contarle toda esa peripecia que vivió. ¿Tu madre lo recordaba con cariño, con pena? Algo refleja en el inicio de la novela. A mi madre le costaba mucho hablar de estos temas, pero como a mi madre, a todos los que he conocido, que conozco algunas situaciones similares, a todos les cuesta muchísimo hablar de este tema. ¿Por qué? Ellos cuando llegan a España llegan con mucho miedo. De todas formas, te voy a decir una cosa, Vladimir. En mi familia no hubo, que yo sepa, ningún niño de estos. Pero tampoco durante muchos años no se hablaba de la guerra. Es que es lo mismo. Ni de la guerra, ni era como tema tabú. Y mi madre cuenta eso, mi madre es de un pueblo de Málaga, que no se hablaba de la guerra. Sí. Y en este caso de los niños de la guerra hay un desconocimiento prácticamente total. Yo he pretendido un poco con esta novela poner a la luz lo que era un poco esa historia. Se me ha dado la circunstancia cuando alguna gente que antes de escribir la novela hablaba con ella, pues alguna señora que me dice, ¿y tu madre estuvo en Rusia? Pues sí, mi madre estuvo en Rusia. Pues no sabía que habían ido mujeres en la División Azul, es decir, lo mezclaba, ¿no? Incluso hay quien me ha llegado a decir niños de la guerra, pero de Sarajevo, ¿de qué guerra, no? Un desconocimiento total. Yo creo que 40 años de dictadura han contribuido a que eso se silenciara, ¿no? Hubo algunos esfuerzos, algunos intentos ha habido. Existe alguna biografía de alguna de las personas que estuvieron allí. Hubo un director de cine que se murió no hace mucho, que se llamaba Jaime Camino, posiblemente suene, que hizo un documental hace unos años sobre el tema, pero en plan literatura, prácticamente que yo sepa no hay nada. Creo que en esto soy pionero. La literatura es una forma de transmitir conocimientos de la historia importante. Yo en las presentaciones que he hecho ya varias, una de ellas en Fuengirola, en casa, en el negocio de mi amigo José María Córdoba, Mr. Ross, ¿no? Mr. Ross, una cosa preciosa, encantadora. Ha sabido mezclar la cultura gastronómica con la cultura en general, lo ha hecho muy bien.
Entonces, en esta presentación siempre digo que a través de la literatura se conoce historia y que seguramente no conoceríamos la historia de hace 400 años de España si Cervantes no hubiera escrito el Quijote de la manera que lo escribió, o que tampoco conoceríamos las guerras napoleónicas si Tolstoy no hubiera escrito Guerra y Paz, o si Benito Pérez Galdós no hubiera escrito Los prisioneros nacionales. La literatura es una buena forma de transmitir conocimientos. Ese era un poco el sentido de todo. Comenzó con esa maldita guerra. ¿Dónde lo podemos comprar? Bueno, se puede comprar también en Mister Ross, se puede comprar, tienen ahí un par de librillos o 3, y en principio se puede comprar en cualquier librería. Otra cosa es que en ese momento en la librería no lo tengan, porque la editorial es una editorial más o menos pequeña y tampoco tiene una distribución bestial, pero existe en las librerías, y si no lo existe en la librería de Fongirola, en la librería de turno se encarga y en 48 horas la tienen. También en Casa de Libro, en Amazon se pueden comprar. Bueno, pues una opción, un regalo, ¿no? El sábado es el día del libro, el día de San Jorge. Claro que sí. San Jordi, pues lo regalamos. Regalado. Y además también regalamos un poco de historia. Dicen que todos los pueblos deberían conocer su historia, sí, ¿no? La historia no hay que olvidarla, y la olvidada hay que recuperarla. Para no repetirla en muchos casos. Correcto. Pues muchísimas gracias, Vladimir. A ti.